ustedes han hecho este grupo y con este proyecto de Carmen Mola han llegado a un premio muy importante. Siempre que uno trabaja en grupo, o al menos en la universidad yo recuerdo, terminaba a veces peleando. ¿Cómo logran no pelear ustedes en grupo? Bueno, pues de momento porque nos llevamos bien, somos amigos hace muchos años y entonces vamos organizándonos las cosas de la mejor manera posible para ir terminando el trabajo, ir de un lado para otro y todo esto de momento vamos bien. En los grupos siempre el problema es que después hay uno que no trabaja tanto, hay uno que se queda atrás y tal, pero nosotros de momento trabajamos todos lo mismo y seguimos adelante. ¿Cómo les va a ustedes en el trabajo en grupo? Bien, nos va bien. Como decía Jorge, nos conocemos desde hace tiempo, desde hace muchos años y ya sabemos de qué pie coge a cada uno. Nos respetamos mucho porque este trabajo exige mucho respeto hacia tus compañeros, un poco de humildad también para dejar fuera tu ego y no intentar imponer tus ideas, que eso no es lo importante es la novela, el resultado final de la novela que tenemos aquí, La Bestia. Y entonces las cositas personales, la vanidad personal, eso tiene que estar amortiguado todo el rato bajito y lo hacemos bien. Ese es para mí el gran secreto de Carmen Mola. ¿Y a ti? ¿El grupo? Sí, de momento estamos bien, no ha aparecido una Yoko Ono entre nosotros, que es lo que podemos temer, ¿no? Que de repente surja una Yoko Ono que acabe con el grupo. Está muy bien, no solo trabajando, sino también en toda la gira esta de promoción que estamos haciendo, que es muy larga y que nos podríamos haber matado por el camino, pero estamos sobreviviendo. Escribir para mucha gente o muchos autores un poco lo explican como un momento súper personal. Por ejemplo, hay autores que explican que elegir sus inicios es casi que una tarea mística, ¿no? Elegir los inicios de sus capítulos, de sus párrafos. ¿Cómo es escribir entre tres? Que es lo que ustedes siempre tienen que ir por ahí por el mundo contando, pero yo también lo iba a preguntar. ¿Cómo es armar un libro entre 6 manos? Bueno, pues llevamos bastante tiempo haciéndolo. Ya está, La Bestia es nuestra Sí. cuarta novela. Entonces, evidentemente, al principio no conseguimos ningún manual que dijera cómo se escribe una novela entre tres. Entonces, la vamos a tener que escribir nosotros y poner a la venta después. No, pues era lo que hemos hablado desde el principio, con respeto, discutiendo mucho, hablando mucho las cosas. Y hay que reconocer que no somos nada místicos escribiendo, somos escritores profesionales, de trabajo, de levantarnos por la mañana, sentarnos delante del ordenador y como decía, dicen que Picasso, que la inspiración nos encuentre trabajando. Entonces, bueno, pues hablando mucho y teniendo mucha mano izquierda. ¿Y por acá? A ver, para nosotros la primera frase también es un momento muy importante y casi místico. No hay más que ver la primera frase de La Bestia, bajo el aguacero que ha convertido el terreno en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. Bueno, pues esa primera frase no está en la primera versión, la vamos trabajando porque esa primera frase, esa entrada del lector en la novela, porque sabemos que es importante, le damos importancia a eso, aunque seamos tres. Lo que tenemos que hacer es de poner un poquito nuestra mirada muy individual sobre la vida o sobre el alma humana y poner por delante la importancia de la novela, de la trama, de que funcione bien la historia y así no entramos en choques sobre la visión personalísima de cada uno del mundo. Pero es interesante, por ejemplo, imaginar el ejemplo de esa primera frase en concreto. ¿Cómo resultó? ¿Cuántas versiones hubo? ¿A quién se le ocurrió? No sé si eso al final le importe. Pues nos pasa una cosa continuamente y es que olvidamos a quién se le ocurre cada cosa. O sea, como es un proceso en el que estamos todo el rato los tres interviniendo, quién tiene la idea o quién pone por primera vez esa frase en la novela, yo no lo recuerdo. Pero sí es verdad que al principio, en las primeras versiones, esa línea estaba como, no era la primera línea de la novela, y luego en el trabajo, al ir reescribiendo ese capítulo 1, fue subiendo posiciones, ¿no? Y de repente nos parecía que resumía esta idea, ¿no? De que la primera frase resume el contenido del libro, ¿no? El objetivo de la novela. Nos parecía que era muy potente y que ese era su sitio, ¿no? Arrancar por ahí la novela. Bueno, y estos libros, o este libro en particular, o los que ustedes han hecho, ¿se escriben a medida que van avanzando o ya hay una idea fija como tal vez el método que han explicado muchas veces los guionistas de cine y ya hay un derrotero marcado, una escaleta? Porque esa tal vez lo imagina uno, es otra dificultad teniendo varias manos interviniendo en la creación, ¿no? ¿Cómo funciona un poco esa idea previa de la novela con respecto al horizonte que va a terminar siendo el libro?
Trabajamos con escaleta, trabajamos con una escaleta bastante detallada además. Entonces, para nosotros la construcción de la trama, la construcción de la estructura de la novela está en el momento de la escaleta. Después la parte de la escritura ya es vestirla, adornarla, conseguir lo que queremos. Pero sí, trabajamos con una escaleta muy marcada. ¿Y ustedes qué me cuentan del trabajo un poco de manufactura del libro? Bueno, es que para la escaleta, que es una herramienta de guionista esencial, en nuestro caso, en esta distinción clásica del escritor de mapa y el escritor de brújula, que brujulea sin saber muy bien el derrotero de la historia, en nuestro caso estamos obligados al mapa. ¿Por qué? Porque llegado un momento vamos a repartirnos el trabajo en 3 tercios y cada uno se va a ir a escribir 1 tercio a su casa. Entonces tiene que estar muy marcado lo que tiene que contar y no pisar lo del siguiente o no entrar en contradicción con lo que pasa en el tercer bloque. Tiene que estar muy, muy marcado. Estamos obligados a hacer eso, pero no nos cuesta nada porque es lo que llevamos haciendo a lo largo de 30 años ya de carrera como guionistas de series de televisión. De acuerdo. ¿Y en tu caso qué? ¿Cómo funciona un poco ese trabajo? Bueno, lo que ellos estaban contando, yo creo que está esta fase, ¿no? Esa fase de escribir la escaleta. Yo a veces pienso que somos más, me gusta como que definirnos como contadores de historias, ¿no? Más allá de si las contamos a través de una novela o la contamos a través de una serie de televisión, ¿no? Contamos historias. Y a la hora de contar esa historia nos parece muy importante la estructura, nos parece muy importante el ritmo, y todo eso lo encuentras en la escaleta, todo eso lo puedes trabajar muy bien en la escaleta de la novela, porque nuestra intención con La Bestia y con las otras novelas previas que tenemos es crear libros muy, muy entretenidos, libros en los que la gente entre y ya no lo pueda soltar hasta el final, ¿no? Y entonces para eso hay que trabajar muy bien la trama, no solo la trama, sino los personajes, los ambientes, todo eso, y tenerlo todo muy bien definido. Y luego hay una segunda parte del trabajo, que es lo que contábamos, ¿no? De cada uno escribe una parte, pero sobre todo las reescrituras que luego hacemos. O sea, mi parte no la reescribo yo, la reescribe Antonio. Y luego lo que ha reescrito Antonio va a Jorge y Jorge vuelve a reescribirlo, de tal forma que al final... Es colectivo, es un cadáver exquisito. Como sí, sí, es colectivo y horizontal, no tenemos alguien por encima que diga no, y un jefe, digamos, de equipo, no, los 3 estamos al mismo nivel y al final, digamos que la clave está en encontrar siempre lo mejor para la novela, no en imponer tu idea, sino en encontrar la mejor idea para la novela. Este método de trabajo, que sí, ustedes obviamente lo han explicado siempre en las entrevistas, en todo caso, para algunos es como la subversión de la figura clásica del escritor y más romántica y más canónica. ¿Qué piensan de esa yuxtaposición de ideas? No sé, arranca tú si quieres. Sí, Dándole este proyecto de autoría colectiva de Carmola es sin ninguna duda una subversión de la figura sacrosanta del escritor, el escritor ensimismado que en su casa va desgranando su visión del mundo. Eso nosotros no podemos hacerlo porque somos 3, está claro que aquí tenemos que ir a otra cosa. Nosotros somos tramistas, porque esta figura del escritor sacrosanto yo creo que es más el prosista que quiere destilar un poquito todo su forma de escribir y por supuesto su relación con el mundo. Pero nosotros lo que queremos es contar una historia, queremos un pasapáginas, una novela entretenida, pero nos exigimos mucho. Dentro de este esquema nos exigimos la originalidad, el no aburrirás, el sorprenderás al lector por encima de todas las cosas. Eso es muy difícil de conseguir, ese juego de giro, 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 que el lector no tenga el relato clásico como red de seguridad. No, el héroe, el viaje de nuestro héroe puede acabar fatal. No son percances para que el héroe al final salga airoso como en la estructura clásica del relato. No, el viaje del héroe en nuestro caso se puede despeñar el héroe, puede haber un cambio incluso de protagonista en la historia. Eso es donde queremos incidir, en la originalidad de la historia y en que el lector esté en una experiencia lectora diferente de lo habitual, del estereotipo habitual. De acuerdo. ¿Tú qué piensas de ese método de trabajo de ustedes y la figura clásica? No, es el trabajo que tenemos desde el principio y sí que tratamos de lo que venimos diciendo desde el principio, de dejar de lado nuestros intereses personales, nuestra visión personal del mundo para trabajar en función de la historia. O sea, cuando es evidente que hay muchas veces en las que no estamos de acuerdo con algo, que uno piensa que la historia tiene que ir por un lado, otro piensa que tiene que ir por otro, entonces siempre tenemos una máxima que es vamos a hacer lo mejor para la historia, no lo mejor para nuestro ego. Para nuestro ego lo mejor es tener razón, para la historia a lo mejor tienes que reconocer que la idea del otro
es mejor, y entonces tienes que perder pequeñas batallas para acabar ganando la guerra del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos haciendo. Sí, es evidente que no somos un escritor. Carmen Mola no es una escritora con una única mirada, sino con tres, pero bueno, siempre la historia acaba siendo una y entre los tres la vamos definiendo. Esta tal vez es una de esas definiciones pomposas, pero no sé si esta sea la novela o este sea el método de escritura más bien de este siglo. ¿No lo han pensado ustedes? ¿Tú qué piensas un poco de esa definición tan en mármol? Da un poco de miedo ese tipo de definición. Yo lo que sí que creo es que, igual que otras artes, si son evidentemente creaciones colectivas o pueden ser creaciones individuales y colectivas, conviven, digamos, las dos líneas. Pienso en la música, ¿no? Desde el trabajo del solista a una banda de rock, ¿no? La banda de rock es la suma de una serie de talentos. O pienso en la pintura, ¿no? En el Renacimiento, los talleres de pintura en los que, bueno, había alguien ahí que terminaba firmando la obra, pero que en realidad era el trabajo de un montón de pintores trabajando en el mismo cuadro, ¿no? O más recientemente, ejemplos en el mundo del arte, como el equipo Crónica, en fin. Hay muchos ejemplos, y especialmente, claro, el audiovisual, ¿no? El levantar una película, hacer una película es un trabajo de creación colectiva. Sin embargo, la literatura estaba muy cerrada en esta figura que hablábamos antes del escritor, que parece que no importa tanto la novela a veces, sino haber escrito una novela. Es un poco la sensación que te da a veces, ¿no? Que la novela no importa tanto, sino quién la ha escrito. Nosotros lo que intentamos es, bueno, abrir otra vía. No digo que la vía obligada ahora sea la de la creación colectiva, ni mucho menos, ¿no? Pero que también es posible juntar tres talentos, mejores o peores, ¿no? Y que de eso surja algo diferente, que no es ni el estilo de Jorge, el de Antonio o el mío, sino la combinación de los tres genera un cuarto escritor, digamos, que es Carmen Mola, y hace un tipo de libros concretos, ¿no? Carmen Mola. Y entonces ese experimento me parece interesante. Es verdad que nosotros teníamos como bueno, hay muchos ejemplos de libros escritos a cuatro manos, entre dos escritores, entre tres hay menos, y sí que tenemos la sensación de que después de esto hay gente que, como diciendo, bueno, pues me junto con este amigo escritor o con esta amiga escritora y vamos a hacer algo juntos. Bueno, es una puerta que se abre y es una vía de experimentación, y de ahí pueden salir cosas interesantes. Yo tengo ideas para ahí, pues, hacer grupos. Bueno, hablemos por supuesto de la historia. Madrid, siglo XIX, una peste, también un poco nuestros tiempos con esto de la peste y demás. ¿Por qué deciden hacer la novela sobre esta historia? La bestia, que es esta entidad misteriosa, un poco, en fin. Pues surge de una manera bastante casual, ¿eh? Creo como las buenas ideas surgen de manera azarosa, creo yo. Nosotros estábamos en pleno confinamiento, en realidad. Estábamos en este momento en el que estábamos todos encerrados en casa y no podíamos salir fuera, y empezamos a reunirnos por Zoom, como todo el mundo en ese momento, para trabajar en lo que era la cuarta entrega de una serie de novelas que nosotros habíamos hecho antes, que es una serie de novelas policíacas, donde hay una protagonista, ¿no? Una inspectora protagonista, y vamos a escribir la cuarta entrega. Pero de repente, en esta situación en la que estábamos todos metidos en casa y no sabíamos muy bien cómo iba a ser la realidad una vez que abrieran la puerta. No sé si recordáis que decían, no, el mundo va a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a ser mejores, ese tipo de cosas que se decían. Bueno, nos dio un poquito de vértigo en ese momento, ¿no? Y teníamos la sensación de que esa novela que íbamos a escribir podía hacerse vieja conforme saliera a la librería. Y entonces decidimos mirar atrás. Nos apetecía también probar a Carmen Mola en un género nuevo, un género diferente, intentar ser más ambiciosos, y miramos al siglo XIX. El siglo XIX es un siglo en España muy convulso, muy levantisco, con muchas guerras, y esto a nosotros nos gusta, que haya sangre y violencia de por medio. Y en ese camino apareció pues, el año concreto, 1834, pero lo que nos capta la atención de ese año es la matanza de frailes, que es un hecho que se narra a lo largo de la novela, ¿no? Y en el que matan a 80 frailes en Madrid. El pueblo de Madrid se levanta contra la iglesia y termina matando a 80 frailes en una tarde, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a abrir la lupa, ¿no? Y a mirar qué es lo que estaba pasando en Madrid para que eso fuera posible, y nos encontramos con esta epidemia de cólera que había en Madrid, bueno, una serie de cosas que de repente convertían la historia en una especie de espejo deformante de nuestra realidad, de la actualidad, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque estás haciendo una historia del pasado, pero de alguna forma también estás hablando del presente. Y entonces, por esto digo que fue como una especie de hallazgo feliz, ¿no? Todas estas cosas que estaban pasando en Madrid
nos parecía que nos ayudaban a hablar de el mundo contemporáneo y de 2020. Ahora tú lo vas a desmentir. Totalmente, o sea, nuestro interés no fue irnos al sur. No, no, evidentemente fue eso, fue aquel interés en salir un poco del género policíaco estricto que íbamos trabajando hasta ese momento y hacer una novela que mezcla géneros, que es thriller, es novela histórica, es novela picaresca, es sobre todo novela de aventuras, no deja de ser una niña que busca a su hermana tiene partes de terror y entonces, claro, queríamos salirnos del género habitual y en 1834 encontramos un año, en 1834, si pensamos en 2020 como un año malo, 1834 es ya el acabose, ¿no? Es la tormenta perfecta. Entonces, bueno, pues nos fuimos ahí y nos fuimos encontrando con muchas cosas que nos interesaba contar de la actualidad entonces. No tuvimos ninguna duda y vamos, estamos muy felices de haber encontrado aquel año tan malo. ¿Y tú qué me cuentas de ese asunto? Sí, es verdad que partimos nosotros de un año malo, de una situación, el 2020, y una situación muy angustiosa para todo el mundo, y eso es lo que nos animó a cambiar de género. Pero enseguida le encontramos el gusanillo y la cosa positiva a probar otra suerte, ¿no? En el thriller histórico, como dice Jorge, una mezcla de géneros, de novela picaresca, de novela de terror, de folletín, de crítica social, todo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le encontramos el gusanillo? Porque de pronto estás saliendo de tu casilla favorita, donde estás cómodo, ¿no? Estás, digamos, combatiendo la autocomplacencia del escritor que encuentra un tipo de escritura que se le da bien, entonces lo replica continuamente. Esto es un vicio, un defecto, una amenaza muy típica en cualquier escritor y comprensible, porque si encuentras algo que se te da bien, tiendes a volver a hacerlo. Y nosotros de pronto se nos daba bien el policíaco y aquí no, vamos a probar otra cosa que no sabemos si se nos da bien. Y eso es muy estimulante. Nos gustó mucho esa experiencia de probar otro género y nos ha gustado tanto que estamos dispuestos a repetir, intentar otra novela que vaya por aquí. Y la parte, digamos, las partes difíciles de la escritura, por ejemplo, la investigación, ¿cómo funciona entre los tres? Porque hay que clavarse todo, saberse 1834 de enero a diciembre y investigar, ir a las hemerotecas y tal. ¿Cómo funciona eso en el grupo de trabajo de ustedes? Dale tú. Sí, porque si no, como al final el último se queda sin argumentos. Pero esas no son las partes difíciles, Jairo. O sea, documentarse no es difícil, hay que tener un poquito de tiempo, hay que tener el gusto de leer. Nosotros hemos leído a Galdós, que ha sido el gran cronista del Madrid del siglo XIX, hemos leído a Larra, que es el gran periodista de ese año incluso, de esos años, haciendo artículos de costumbres que te cuentan cómo era esa vida, o Mesoneros romanos. Es leer, eso no es difícil para nosotros, para un escritor o un lector ávido, eso es bonito. Después, por supuesto, que tienes que encontrar cómo era el Madrid entonces, hacer una cartografía de ese Madrid, acudir a los archivos y ver qué calles existían, qué calles no. Bueno, pues eso es un trabajo que de pronto lo encuentras y mola mucho, te gusta mucho, ¿no? Y después, pues ya en concreto, cada tema que aparece en la novela, hacer una investigación más detenida. Bueno, pero lees, aprendes, vas hablando con tus compañeros, mira lo que he encontrado. O Agustín me dice a mí, oye, he encontrado una cosa sobre la inclusa. O Jorge, he encontrado una tesis sobre las sociedades secretas del 19. Nos vamos mandando material y todos nos vamos culturizando y vamos empapándonos de de toda la atmósfera que necesita esta novela. Sí, yo creo que la dificultad de la documentación es que es no pecar luego de todo esto que sé, lo voy a meter en la novela, sino que las cosas que vas descubriendo de la documentación, muchas no aparecen luego en la novela. Pero alimentan algo, crean una atmósfera. Claro, o sea, los tres necesitamos tener en la cabeza el mismo Madrid y necesitamos saber lo mismo de ese Madrid de 1834. Pero luego el uso de la documentación dentro de la novela tiene que servir siempre para contar algo de la historia que estás contando, de lo que le pasa a Lucía, de lo que le pasa a Diego, ¿no? De las circunstancias de la ciudad que tienen sentido dentro de la historia, que no se convierta de repente en voy a soltarte todo lo que he aprendido, ¿no? No es nuestra intención y creo que eso no está en ningún sitio en La Bestia. Entonces la documentación es un poco lo que contaba Antonio, es un trabajo gozoso porque te genera muchas ideas dentro de la trama, ¿no? De repente encuentras cosas que nosotros leímos en un diario de avisos, que eran los diarios de avisos del tipo de periódico que había en Madrid en ese momento,
que había llegado un lote de sanguijuelas a una farmacia, una botica, ¿no? de la calle Toledo. De la calle Toledo. Eso de repente te genera la idea de meter eso dentro de la novela y que una familia necesite comprar sanguijuelas porque hay escasez de sanguijuelas, ¿no? Todo eso te genera ideas dentro de la trama y eso es bastante divertido y ayuda mucho a la construcción de la novela. ¿Y alguna para corregir, agregar? ¿Tú eres? Que siempre te dicen que cómo sabes tanto de una cosa y porque piensan, como sabe mucho ha escrito una novela, y no, es al contrario. Yo cuando quiero saber de algo escribo una novela. Vale, yo quiero terminar con una relación que hay también. Cuando uno lee este libro, se imagina una serie en Netflix, no solamente porque pueda llegar a ser adaptada y tal, sino porque genera, siento yo, varias relaciones similares. Hay una tensión, hay una necesidad de saber qué va a ocurrir en la historia. ¿Qué piensan de esa comparación? Y si de todas maneras, la pregunta directa, si va a llegar a algún día a hacer una serie de televisión. Bueno, nosotros escribimos las novelas para escribir novelas, no para hacer series. O sea, somos guionistas, tenemos tanto los conocimientos de mercado como los contactos, como todas estas cosas, para que si quisiéramos poner en pie una serie, lo pudiéramos hacer directamente sin usar de subterfugio una novela, ¿no? Entonces, para nosotros una novela es una novela. Queremos hacer una novela, queremos hacer la mejor novela posible y ese es nuestro objetivo. Es evidente que después, si se convirtiera en un producto audiovisual, una serie para cualquier plataforma, eso le daría una segunda vida a la novela, entonces sería bienvenido. Pero no es nuestro objetivo principal hacerlo. Si sale, pues mil sobre hojuelas, ¿no? O un videojuego. Videojuego estaría bien, ¿eh? La bestia videojuego. No, es verdad que el escritor yo creo que tiene que escribir la novela, porque si tú estás pensando en la adaptación audiovisual, estás perdiendo una de las maravillas de escribir novela, que es la libertad creativa. Si estás en clave guionista o futura adaptación, estás pensando en el productor que va a decir, esto es muy caro, entonces te vas tú mismo autocensurando cosas. Claro, es mejor pensar en la novela y disfrutar de la libertad de poder proponer lo que sea. Un Madrid embarrado en 1834, cercado, y no estar pensando, uy, esto va a ser difícil de recrear en una futura película. No, disfrutemos de la libertad de escribir una novela. ¿Tú la imaginas en alguna plataforma a futuro? Bueno, yo lo que estaban contando ellos, no lo sé, es muy cara. O sea, reconstruir el Madrid de 1834, que ya no existe, convierte la serie en una superproducción inevitablemente. Entonces no lo sé, no sé si eso sucederá. A mí sí me parece que hay una sinergia ahora entre el audiovisual y la literatura que es muy interesante, que se está mirando mucho a la literatura y a las historias de la literatura para convertirlas en series. Creo que porque nos estábamos repitiendo mucho en la televisión y estábamos como generando serie tras serie que era muy parecida una a la otra, ¿no? Y entonces de repente pues te vas a la literatura y encuentras cosas distintas, ¿no? Historias diferentes. Ya no tanto por La Bestia, sino por otro montón de novelas que se están adaptando a televisión. Vale. Señores, muchas gracias por este rato, por estos minutos. Y las preguntas espero hayan sido las de siempre.